Vamos a continuar con la mesa número 8, resultados en cirugía de columna, con un tema que es fundamental, porque si queremos progresar no se hace de otra forma que invirtiendo en formación, invirtiendo en prevención. Y de eso vamos a hablar en estos próximos minutos. Y Charo, si eres tan amable, presentas. Bueno, el primer ponente es el doctor Alfonso Vázquez, que nos va a hablar de cómo valorar los resultados en cirugía de la columna de la radiografía a los PROMS. Alfonso. Lo único, Alfonso, a ver si os podéis ajustar un poquito al tiempo porque vamos un poquito justos, ¿vale? Gracias. Nada, voy a daros una chapa aburrida sobre gestión. Entonces, bueno, os voy a comentar un poco cómo se valoran los resultados en cirugía de columna, sobre todo cambiando un poco el paradigma de la imagen, el resultado, la analítica, etcétera, a una serie de cosas que se llaman PROMS y PREMS, que también andan por ahí. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de recordar viejos tiempos, aquel congreso que efectivamente fue en el 2005, en el cual yo ahí estuve también y tengo un muy buen y muy grato recuerdo, agradeciendo a la organización otra vez, el congreso, ofrecerme la posibilidad de participar como ponente, no tengo ningún conflicto de interés y, bueno, esto es un hermanamiento entre la ciudad de Girona y la ciudad de Logroño. Entonces, bueno, antes de comenzar con PREMS, PROMS y PRAMS, vamos a hablar de una cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger, que igual algunos de vosotros habéis oído hablar de él, pero que es una cosa que, bueno, consciente o inconscientemente pasa. Se trata de un sesgo cognitivo y, sobre todo, es basado en que la ignorancia genera más confianza que el conocimiento. Es decir, una persona ignorante no quiere decir que sea tonta, sino que, bueno, ignora algo, lo que sea, cree que sabe más de lo que realmente sabe. Y pasan estas cosas. Entonces, bueno, sigue siendo una medida, como es cognitivo, es para proteger al ego de los daños que puedan causarse y como consecuencia, y ahí voy al tema de la ignorancia que genera una serie de consecuencias malas, que son que tomamos malas decisiones, que rechazamos la crítica, que no aprendemos y que aparecen los conflictos y la arrogancia. ¿Se puede remediar? Por supuesto. Casi todo tiene remedio en esta vida. ¿Cómo? Esto es un poco más difícil. Con humildad, aceptando críticas, reconociendo errores y pasamos por estas tres fases que vienen aquí. Primero te crees el rey del mambo, te pegas la galleta, entonces poquito a poco empiezas a remontar y llegas a ser un experto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque entonces ¿qué pasa? ¿Hago bien las cosas técnicamente? ¿Tengo que planteármelo de forma segura, con un buen resultado? ¿Puedo medir la calidad que yo hago, como dijo este señor que era un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que midió la calidad diciendo que bien, no sé cómo definir pero la reconozco en cuanto la veo? En cambio, otros dijeron, ¿se puede mejorar? Sí, claro que se puede mejorar. De hecho, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y de hecho, lo que no se define, no se puede medir. Y lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, se estropea. O sea que tenemos que definir esa cosa que es la calidad, que es difícil de definir, pero la reconozco cuando la veo. Entonces, en medicina sí que hay calidad. Hay calidad y no es, bueno, pues lo que todos creemos que es, pues que bien se mueve, que maneja el bisturí. Hay muchas cosas. Y hay que medir una serie de dimensiones como son, pues eso, la seguridad, la eficiencia, que esté centrado en el paciente, la oportunidad, el poder darle al paciente cuando necesita lo que necesita, la equidad, ser equitativos con todos nuestros pacientes y nuestros compañeros. Luego hay una serie de tipos de calidad o dimensiones, constructos de calidad, como son la científico-técnica, que en esa todos somos buenos, incluido yo. La calidad social, socialmente estamos bien aceptados, estamos bien valorados, vamos a una huelga, etcétera, etcétera. Y luego la calidad que percibe el paciente, y es aquí donde ya vamos a hilar con los resultados y la experiencia del paciente.
Y aquí viene la diferencia entre la E y la OM. La E viene a ser las expectativas o experiencia del paciente y la O viene a ser pues, los objetivos que nos hemos marcado si se han cumplido. Ya hay bibliografía de estas cosas, ya va saliendo cada vez más. Las gestiones sanitarias empiezan a valorar mucho estos objetivos que nosotros a veces nos pillan un poco a desmano. Pero ¿cómo? Si ya hacemos encuestas y tal. ¿Y qué modelos tenemos para medirlos? Bueno, pues hay una serie de modelos como la ISO, la FQM, la Young Commission, etcétera, etcétera. Y ahora ya pues vamos a centrarnos en el modelo clásico. Modelo clásico de la radiografía, lo que dice el título, ¿no? Bueno, mucho titanio, mucho hierro, mucho tal, está bien, yo lo veo bonito, el resultado radiológico es fantástico. Doctor, me duele. Doctor, no puedo doblarme. Doctor, cuando me levanto. No, pero la radiografía está fantástica. Todo bien, hueso de artrosis. Muy bien, pues tenemos un modelo clásico en el que medimos un volumen de servicios prestados, hemos operado muchos pacientes y lo hemos hecho radiológicamente fantástico. Centrado en pruebas de imagen y de laboratorio, sobre todo de imagen, que todo está bien, todo está perfecto, yo no sé por qué le pasa esto. Mire, alta por mi parte, no vuelva. Estoy justificándome que el tornillo se lo emite bien, está entero, no le toca la raíz, bla, bla, bla. Tenemos, o había también añadido una cierta rigidez en la administración, de lo que sea, público o privada, de hasta ahora, es que no puedo venir mañana, no puedo ir antes, no, es que esa es la hora, bla, 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 el paciente, pues me tengo que dejar de decirnos qué. Bueno, discutíamos los casos entre nosotros, presentábamos en foros y decíamos, oye, esto me ha pasado, esto tal... ¿Y el paciente dice algo? No, el paciente, espera, cuento contigo porque eres el experto. Y había, o hay, una cierta jerarquía, ¿no? Porque intelectualmente nosotros nos podemos considerar superiores a muchos pacientes y a veces con esa actitud protectiva, paternalista, de bueno, yo ya sé lo que hago por ti, que por tu bien, que ta. A veces todo lo contrario. Usted decide entre esto y es una relación no paternalista, sino pasotista. Los procesos son muy rígidos, hay muchos rigorismos, pues se tiene que hacer así, ¿no? Y el paciente pues se siente como si fuera en una cola de un estadio al entrar, ¿no? Que le van diciendo todo el rato por dónde tiene que ir. Y, por desgracia, nos centramos muchísimo más en el resultado que en el proceso. Cuando ahora todo el mundo te vende lo de la experiencia. La gente no viaja, la gente no ve monumentos. Ahora la gente lo que quiere son experiencias. Entonces, bueno, frente a esto tenemos un modelo nuevo basado en el valor, que Porter lo empezó a difundir allá por el año 2010 y que no se basa solo en resultados, sino también se basa en el valor de lo que hacemos y en el valor que aportamos a la sanidad, tanto al paciente como a la sanidad comunitaria. Las medidas se basan en otras cosas, y que son los beneficios que el paciente obtiene con nuestros actos. Se basa en comunicarnos con él. Se basa en explicar las cosas más allá de las pruebas o intentar explicarlas o incluso admitir que, bueno, que tenemos nuestras limitaciones para saber exactamente lo que le pasa al paciente, pero que por todos los medios vamos a seguir intentando darle una salida a su problema. Se requiere cierta flexibilidad por parte de todos, de la administración, de los médicos, del personal sanitario, etcétera, etcétera, y que las decisiones no sean las que tomamos entre nosotros, colegas, aquí en un congreso, sino que el paciente sea una parte activa en la toma de decisiones, que esté bien informado y que él también valore qué cree que es lo mejor para sí mismo. ¿Y esto qué acaba generando? Al final, lo deseable es que una relación de confianza y respeto, muy importante, entre los médicos y los pacientes. Los procesos no deben ser rígidos o rigoristas, como he dicho antes, sino tener cierta adaptabilidad o cierta margen de maniobra para que el paciente pueda adaptarse a algunas partes de esos circuitos que a veces son, los que habéis visto gestión, un rollo. Y ya no solo es el resultado, sino también el proceso, ¿no? La experiencia, el viaje. ¿Cómo ha sido su viaje? Sí, pues vi las pirámides, pero había moscas, olía mal, no sé qué. Bueno, pues todo eso importa. Antes se hablaba de la famosa triple meta, que era... sí, claro, yo no veo. Bueno, es que no lo voy a leer. La experiencia del paciente, que sea
económicamente viable para el sistema sanitario y... ¡Qué cosa más pequeña! Bueno, no me ha salido. Pasamos de 3 metas sanitarias a 4 metas, a 5 metas, ¿y ahora qué? Serán 6 metas las que tenemos junto con los gestores, los gerentes y demás. Bueno, la medicina se está complicando cada día más, sobre todo pues, a la hora de los términos no solo asistenciales, sino también organizativos. Y ahora viene la E, ¿no? Que es las experiencias que te cuenta el paciente sobre su proceso. Los PREMS vienen a ser la experiencia, pues eso, olía mal, estaba sucio, me robaron, Bueno, entonces, es en cuanto a la atención recibida, a cómo ha sido tratado el paciente en ese viaje que ha hecho desde que ha entrado por la puerta hasta que ha vuelto a salir por la puerta. No es lo mismo que las encuestas son muy genéricas. ¿Qué tal la limpieza de la habitación? Y puede decir que fatal porque había un poquito de agua en la esquina del baño. Cuando, si diriges un poquito la cosa más y lo que realmente te interesa saber es si la persona que hace la limpieza en la habitación la vio actuar a su hora adecuadamente, le trató con respeto, bla, 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 porque si no, al ser algo tan genérico, la experiencia es suciedad, no sé qué, y no tienes que cambiar toda la habitación, sino solo una cosa. Se incluyen tanto aspectos clínicos como no clínicos, lo que os estoy contando. El paciente recibe una comunicación adecuada con el personal sanitario, ha podido acceder al personal sanitario, a los médicos, cuando así lo requería. El médico no se puede poner, el médico no está, no sé cuándo vendrá, bla, bla, bla. Si ha estado confortable, de forma, digamos, cómoda durante su estancia, pues en cuanto a la cama, en cuanto a la ventilación, que no pasara calor excesivo o frío excesivo, si se sentía seguro, que si él tenía dolor o le pasaba algo que podría ser atendido en un plazo corto de tiempo por el personal sanitario, si la atención está coordinada, si los pacientes siguen un circuito adecuado, pues medicina, rehabilitación, etc., etc., y no se queda por ahí varado en algún sitio. ¿Qué pasa si en estos PREM sacamos puntuación baja? Si al hacer un análisis PREM sacamos una puntuación baja, pues tenemos que mejorar la interacción con el paciente, nuestra relación con él. Y esto pues está sufriendo ya en cuanto a publicaciones una curva logarítmica, cada año más, y desde el año entre el 67 y el 26, fijaros, plano, 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 y de repente, pues hacia el 2010 o así, explotó la cosa y ahora pues todos les encanta hablar de PREMs y PROMs. Y aquí, por ejemplo, tenemos una encuesta PREM, que no voy a detallar, pero fijaros cómo se valoran una serie de ítems desarrollados para que el paciente cuente su viaje y detectemos áreas de mejora. Luego viene la O. La O son los outcomes, los resultados. Esto es lo que te cuenta de cómo se encuentra después del proceso al que ha sido sometido. ¿Cómo está usted después de operarse? ¿Cómo le duele, no le duele, tiene debilidad, no tiene debilidad? Y estos, bueno, aunque siguen siendo subjetivos, son los que llevamos haciendo los médicos mucho más tiempo en nuestras consultas. Aquí sí que miramos la perspectiva del paciente y aportan también datos desde el entorno. Cuidadores, familiares, pues hay pacientes pues, frágiles, ancianitos, con cierto deterioro cognitivo y no te pueden contar muy bien cómo están, pero el que lo cuida o su pariente cercano sí te lo dice. Incluye muchos aspectos como la calidad de vida, el dolor, odio, etcétera, etcétera, fatiga, etcétera. Y si está escaso, la puntuación es baja, lo que tenemos que hacer es revisar nuestros protocolos, circuitos o vías. Y aquí, pues eso, un protocolo de una coronación. Lo mismo, cada vez se habla más de estas cosas y aquí la clásica, la que todos conocemos, el OSDI, el ODI. Las características no es lo mismo, los PREMs que los PROMs, la experiencia y los outcomes. Los outcomes lo que te mide es un resultado de salud que te cuenta el paciente, no el que tú crees que tiene, sino el que él te dice, y el E te cuenta la experiencia. El enfoque principal del PROM es sobre todo hacia los síntomas, la función, la calidad de vida, el bienestar, y los otros es comunicación, acceso, coordinación. Bueno,
hay una serie de diferencias y al final pues vienen unos ejemplos, ¿no? El SF36, el EQ 5 dimensiones, el PROMIS, bueno, hay por cientos. ¿Qué tenemos que hacer? No, pues el que más nos guste si queremos hacer algo, porque si no podemos pasar de ninguna información a estar infoxicados de tanta comunicación que no la podemos manejar, ¿no? Ya digo, no son lo mismo, pero acaban convirtiéndose en la herramienta que es la voz del paciente. Es el paciente el que te cuenta su experiencia y cómo se siente él, a pesar de todas las pruebas y todas las historias. Esto se puede analizar a través de ciclos de mejora, de planificar, hacer, chequear y luego volver a actuar y vuelta a empezar. Y así llegaremos a ser Homo medicus. Modelos, pues bueno, de PRENS tenemos varios modelos, encuestas CAPS, HCAPS, el NH Friendly and Family Test, bueno, están todas por ahí publicadas. En cuanto a PRONS, que eso ya nos suena más a todos, pues el SF36, el European Quality Function 5 Dimensions, el PROMIS, el Oswestry, sobre todo el Oswestry quizás sea el más conocido, ¿no? Eso, la diferencia entre el outcome y la experience. Y bueno, unos ejemplos. Hay un montón, porque hay, no sé, he contado más de 100 PROMs, pero en columna o en lo que nos interese tenemos que saber cuál de ellas es la mejor que se adapta a nuestras circunstancias personales, ¿no? Aquí hay una, por ejemplo, de pediatría, como es una encuesta abajo, son PREMS, experiencia del paciente, pediátrico, de cómo va rellenando con esas caritas sonrientes que ayuda al niño a identificar pues, qué situaciones son malas, regulares, aceptables, buenas y mejorables. Y arriba, pues una serie de PROMs, también está ahí el Karnofsky, es otra valoración subjetiva. Y con esto tenemos una serie de beneficios, tanto para el paciente, como para los médicos, como para el propio sistema sanitario. Acabamos, bueno, ganando todos, es un win-win. Aquí nadie pierde y todo el mundo gana. Alfonso, hay dificultades, por supuesto. Alfonso. Sí, terminando. Dificultades, pues bueno, sistemas complejos, mucho ruido con los resultados, no están estandarizados o hay tantos que no sabemos cuál es el mejor, uso incorrecto, exceso de la información que obtenemos, la educación sanitaria, pues gente que no sabe casi leer y tiene que le plantear estas cosas lo tiene muy difícil, el cambio, falta de alineamiento, limitaciones, bueno, no es fácil, no es fácil, Lo pongo muy chulo, que tenemos que medir nuestros resultados, pero no es fácil, Y bueno, ya salto esto, bueno, hablan aquí de que hay conclusiones, que son herramientas que posiblemente hayan venido para quedarse, no son bisturís, no son navegadores, pero ahí están. Y en resumen, a día de hoy se le considera que son herramientas indispensables, tanto lo que es la experiencia como el outcome del paciente, imprescindibles para poder evaluar la calidad y poder comparar los resultados entre distintos hospitales o sistemas. Y eso también se puede auditar, nos pueden auditar para ver ¿qué calidad ofrecemos a los pacientes? Por supuesto, el escuchar la voz del paciente mejora la comunicación, no solo mirar radiografías, solo electromiogramas y demás, sino el paciente que te cuente, escucharle, ser asertivo con él. Favorece que la relación no sea paternalista o solo entre colegas, sino que además entre los médicos y los pacientes pues tomemos una serie de decisiones que estemos de acuerdo todos. Podemos obtener mejores resultados clínicos porque sabemos cuáles son nuestros fallos y podemos mejorarlos. Humanizamos, le damos valor humano a esta relación médico-paciente y no solo una relación contractual, sino una relación, como decía ayer el doctor que presentó el tema del cuidado en la humanidad. Y, bueno, pues precisa que estemos todos pensando en lo mismo y remando en la misma dirección. Superar resistencias y dificultades siempre va a ser algo que va a estar ahí, hagamos lo que hagamos, siempre habrá alguien que diga esto no me gusta, es que esto no sirve, es que esto es más trabajo, bla, bla, bla. Así que, moltísimas gracias. Y bueno, ha sido una presentación fugaz, pero por lo menos que alguien sepa que la diferencia entre la E y la O existe, se puede medir, se debe medir y de ella podemos aprender para no solo mirar radiografías o electromiogramas o velocidades de conducción o PES, sino también de primera mano, que es lo más valioso, el paciente, sus sensaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. ¿Alguna pregunta, algún comentario con respecto a esta charla?
Pues si no pasamos a... Bueno, a continuación tenemos como ponente al doctor Jaume Mas, de la Unidad Funcional de Raquis del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, que nos va a hablar de la evolución de la formación práctica de columna. Jaume, cuando quiera. Gracias. Bueno, mientras solucionamos los problemas técnicos, yo soy Jaume Mas, de Lleida. Muchas gracias por la invitación. Soy la cuota traumatológica. Como minoría me tengo que identificar. Yo agradezco la invitación. No voy a dar respuestas a todos los problemas o a todas las preguntas que se plantean aquí. ¿Está bien? Vale. No voy a tener todas las respuestas y muchas cosas de las que vamos a hablar son conocidas por todos, de cómo nos formamos. El título, el topic de la charla era cómo se había evolucionado en la formación práctica en la columna. Pero yo creo que tendríamos que dar un poquito más atrás de cómo se forma un cirujano de columna, cómo aprendemos a ser cirujanos de columna. Esto, ¿alguien tiene la respuesta? Pues ha ido cambiando con el tiempo. Hoy en día hay dos vías de entrada para ser cirujano de columna. Podemos venir desde la traumatología, podemos venir desde la neurocirugía y confluimos en una vía común. Esto parece la cascada de la coagulación, en que al final somos todos cirujanos de columna. Esto implica un estudio personal, una residencia, unos cursos, unas estancias, unos mentorings y una práctica asistencial que te va dotando de experiencia, de una adquisición progresiva de autonomía y de toma de decisiones. Y el resultado final es el mismo. Aquí en la foto, esto es de un curso que hacemos habitualmente en Lleida. Hay pues, el doctor Ortín, neurocirujano, el doctor Martínez, neurocirujano, el doctor Soler, un traumatólogo, yo mismo, el doctor Villanueva, Manolo Ramírez, un traumatólogo, el doctor Catalá, un neurocirujano. Hacemos cursos conjuntos, es decir, nos reconocemos como iguales, trabajamos en el mismo campo, nos formamos en las mismas cosas, pero los itinerarios hasta llegar aquí han sido heterogéneos, han sido diferentes, no siempre equivalentes, y no sé si podemos estar seguros de que tenemos las mismas habilidades o las mismas capacidades o la misma visión del problema. Entonces, esto quizá lo deberíamos revisar. La cirugía de columna es un campo muy complejo que podemos venir de trauma de neurocirugía, pero también compete a temas de neurología, oncología, infecciosas, biomecánica, de otras especialidades quirúrgicas. Hemos de aprender a hacer el diagnóstico, aprender terapéuticas, también farmacología, algo del dolor, es decir, es muy transversal y quizás deberíamos tender a tener una formación conjunta, unificada, de alguna manera. ¿Cómo se ha hecho desde que yo me empecé a formar? Pues tú acababas la residencia, en mi caso de traumatología, y pues te apuntabas a la unidad de espalda y allí te echaban a los leones y empezabas a asistir a gente con muy poca formación previa, con muy poca formación específica y, bueno, pues aprendías haciendo. Y esto depende mucho de en qué servicio cayeras, qué volumen de pacientes tenía de esta patología, qué referentes tenías en el servicio como seniors que te pudieran dar formación, como mentores. Luego tú te establecías tu circuito de cursos, congresos, formación poco reglada según tus intereses, según tus necesidades y sin estandarizar. Bueno, no sé si la inteligencia me puso aquí con 25 años menos. Yo le pregunté, si yo tuviera 25 años menos y me preguntara a mí, yo de hoy, cuál es el camino para llegar a ser cirujano de columna, pues no sé si les sabría explicar exactamente cuál es el mejor camino para llegar a serlo, porque hay muchas instrumentaciones, abordajes, técnicas quirúrgicas, MIS, endoscopia, osteotomías, navegación, es tan disperso y tan diverso, y aún así somos iguales que cuesta de focalizarnos. Hemos de intentar hacer una buena formación en unos campos específicos, pero tener una buena formación global de base. ¿Vale? Entonces, en algunos otros países lo que se hace, es funcionar pues, como aquí hacíamos con el aprendizaje directo o añadir un fellowship después de la formación que permita esta base conjunta específica y luego cada uno ya hará su camino. Tiene ventajas, es remunerado y combina la parte asistencial con la parte formativa, es muy práctico, pero tiene las desventajas que hemos comentado. Depende del servicio donde caigas, depende de los mentores que tengas. Fomenta también mucho el hacer las cosas como siempre se han hecho. Esto se ha hablado antes aquí, de que depende o que la ciencia
dependía mucho de quién tenías por delante en la universidad, en el servicio, como jefe, y te premiaban que lo hicieras igual que él y ser menos crítico. Perdón. Entonces, lo que se trata es de que ese continuo formativo que tenemos que hacer todos lo vayamos sacando tan fuera, tan lejos del paciente, tan fuera del área quirúrgica como nos sea posible para minimizar riesgos y hacer la curva de aprendizaje en un entorno mucho más seguro, que pueda ser medido, que pueda ser auditado, que pueda ser comparable, que pueda ser reproducible y que nos tienda a esa autonomía progresiva en la toma de decisiones de forma consciente, de forma entendiendo lo que estamos haciendo. Una forma muy básica son los modelos en 3D. Pues aquí podemos tener modelos que son relativamente baratos. Aquí vemos al doctor Peroy haciendo una osteotomía en una columna de plástico. Esto es relativamente barato. Podemos replicar situaciones clínicas concretas, podemos repetirlo tantas veces como queramos, podemos planificar preoperatoriamente, podemos discutir el tema teóricamente, riesgo cero. Es una forma muy inicial, muy básica, pero muy segura de empezar a trabajar. Cada vez son más complejos, es verdad que son más realistas, también más caros. La desventaja que tienen es que pues, las propiedades biomecánicas de estos modelos pues, no son 100% comparables con la realidad. No hay la simulación de los tejidos, del sangrado o del estrés que puede haber en el quirófano cuando está realizando estas técnicas, pero eso, en cierta manera, es algo bueno porque lo estamos haciendo fuera de quirófano para formarnos, para desarrollar esas habilidades que necesitaremos. Un poco más allá, pues no vamos a inventar nada nuevo. Esto ya hace 400 años ya se hacía así, a practicar en cadáver muchas veces, y en la carrera lo hacemos para aprender la anatomía, pero más adelante lo aprendemos para saber cómo acceder a esos sitios, a esos planos, a esos huesos, a esos nervios, a ese canal, de forma más segura y por diferentes vías, como hemos hablado durante todo el encuentro que hemos tenido. La fortaleza de trabajar en cadáver es que hay realismo anatómico, los tejidos se parecen mucho más a la realidad, de hecho son reales. Sí que es verdad que no son del todo el tacto como el del paciente vivo, no hay sangrado, no hay estrés, lo cual, de nuevo, vuelve a ser algo bueno y algo malo. Y el problema es que hacer estos cursos pues, necesita una logística compleja, una estructura y unas instalaciones pues, muy específicas, son especialmente caros y más caros que se están volviendo por los precios de los cadáveres. Y lo que es recomendable en estos cursos es combinar una parte muy breve teórica previa a la parte práctica, un briefing de qué vamos a ver, cómo vamos a hacer las cosas y al final hacer la práctica, poner en contexto todo esto que hemos acabado de recordar en una breve briefing y al final hacer un debriefing con los resultados que hemos obtenido o las impresiones que hemos tenido. Un pasito más allá, y esto también lo hacemos en los cursos que organizamos en Lleida, es entrenarlo en tejido vivo, en tejido real. Con los cerditos, pues hacer, por ejemplo, en nuestro caso hacemos un curso de manejo de las complicaciones del abordaje anterior. Estos son cursos que son muy prácticos, en los que se puede tocar tejido vivo, reproducir un poquito la situación de estrés, la situación de la anestesia, la situación de que estás con un espécimen. Perdón, vamos a pasar un poquito más rápido, que si no. Que tiene sangrado, que hay que hacer hemostasia, que hay que tener ese cierto estrés controlado, pero estrés, que hay que coordinar el equipo y ver cómo manejamos pues, ciertas complicaciones que se nos pueden dar en la vida real y que pues, cuando se dan hemos de estar preparados para solucionarlas. El mejor entrenamiento en este caso es, por ejemplo, aquí vemos cómo se le lesiona una aorta al cerdito y cómo hay que reaccionar rápidamente, cómo contener la hemorragia, tener 3 tips de cómo dar 2 puntos por si no llega el cirujano vascular o al menos taponar para dar tiempo a que el paciente sobreviva, mientras tanto nos llega la ayuda. Es incluso más económico que el curso en cadáver, porque los cerditos son más baratos y tiene muchas utilidades. El hándicap que tiene, pues que no sirve para todas las prácticas, es decir, aquí los especialistas de mano, pues en cerdito no pueden hacer ninguna práctica, pero para nosotros, para los abordajes anteriores lumbares, las complicaciones las podemos tratar. No nos sirve para hacer una cervical, no nos sirve para hacer una lumbar posterior, tiene sus utilidades, no son todas.
Hay algunas limitaciones de permisos, condicionantes legales, el marco ético, condicionantes logísticos. Necesitas un centro que pueda disponer de estabulario para los cerdos, veterinarios para anestesiarlos, mantenerlos vivos mientras tú les vas haciendo las 1001. Es decir, tiene sus limitaciones y es limitado, pero es de mucha utilidad. De hecho, los que lo han probado pues tienen muy buen feedback de que pues, en el cerdito puedes hacer una lesión de un intestino que nos puede pasar una vía de abordaje anterior y te aprendes a dar pues, 4 puntitos y solucionarlo, identificarlo. O puedes aprender el manejo vascular y cómo clampar, perdón, no se ve demasiado bien, cómo clampar el vaso que te está sangrando y darle 2 puntitos para que no quede más estenótico. O lo puedes hacer con los urólogos, veamos una lesión del uréter y cómo resolverla. O con el cirujano torácico, pues hacer una toracoscopia para solucionar. Es decir, da mucho juego y se le puede sacar mucho partido. Esto siempre, una buena práctica, es tener un checklist de ítems que hay que hacer o objetivos a cumplir e ir marcando los que se han hecho para no quedarte solo con jugar con el instrumental, jugar con el espécimen y no cumplir y estructurar todos los endpoints que queremos conseguir. Y ayuda también porque colaboras con todas estas especialidades quirúrgicas. En nuestro caso, nos sirvió para poner en marcha a todos estos servicios vascular, urología, cirugía torácica y subirlos al carro de que si teníamos alguna complicación, ellos ya habían visto lo que necesitábamos, habían visto el tipo de abordaje y el tipo de complicaciones que podíamos tener. Y más allá puede haber muchísimos más cursos. Se pueden hacer prácticas de realidad virtual, simuladores, planificación teórica con inteligencia artificial, microscopio, exoscopio, endoscopio, robótica, navegación, todo lo que nos pueda ocurrir. Pero yo aquí quiero romper una lanza en que no toda la formación se tiene que hacer a la vez. Aquí es muy importante el orden de la formación. Hay que tener una formación básica, también se ha comentado antes, de que hemos de saber resolver las cosas sin depender absolutamente de la tecnología. Si nos formamos en operar con robot desde el día 1, el día que el robot no funciona no sabemos utilizarlo y eso nos hace caer en una de-skilling, ponían en inglés, que sería como una pérdida de habilidades mínimas porque nos volvemos dependientes de la tecnología y eso, en vez de entrenarnos, nos está desentrenando. Lo que les puede haber pasado a los cirujanos vasculares con la endovascular y el no hacer los abordajes abiertos. Entonces, para acabar, ¿cuál sería la propuesta formativa para el futuro? Que hubiera una base, una adquisición de los fundamentos, que puede ser por neurocirugía o por traumatología en un servicio de RAKIS, donde se hace pues, aprender la indicación, la planificación, la patología, te la tienes que estudiar, obviamente, ir adquiriendo las competencias necesarias con unas prácticas que fueran secuenciales, primero en modelos sintéticos, después en cadáver, después en modelo vivo, con una logbook, con una guía que nos hiciera hacer los checks de lo que hemos ido consiguiendo y posteriormente un tronco específico, un fellowship, que nos hiciera la autonomía progresiva con supervisión trazable y no fuera hasta este momento, en el fellowship o posterior, cuando nos pudiéramos formar en nuevas tecnologías, cuando ya sabemos todo el resto, cuando ya sabemos cómo solucionar todo el resto. En conclusión, la cirugía de columna nos exige saber un mínimo estándar indistinto entre orto y neuro para obtener las competencias, pero no solo acumular rotaciones y cursos sin sentido. La formación práctica evoluciona en un continuo lógico entre cada vez más exposición y más autonomía de decisión y que el objetivo final ha de ser que seamos autónomos, que tenga la máxima seguridad del paciente, que podamos demostrar unas competencias objetivables, auditables, trazar los resultados y capacidad de trabajar con otras disciplinas, con otras especialidades. Muchas gracias. Esta es nuestra unidad de columna. Muchísimas gracias, doctor Mas. Por favor, ¿alguna pregunta antes del almuerzo sobre la segunda de las comunicaciones? Eduardo. Por favor. Por favor, Eduardo. Es que me sigue pareciendo fundamental, pero yo creo que eso está cambiando mucho, el que haya unidades de RAKIS. Y claro, en trauma siempre hay unidades de RAKIS. El residente rota por RAKIS, hace RAKIS unos meses, prepara sesiones científicas y tal. Y los servicios de neuro, me da la sensación de que les cuesta adaptarse a eso, a tener una unidad de RAKIS como tal, a unos que deciden dedicarse solo al RAKIS, como pasa con la columna, la cadera, en trauma lo tenemos muy fácil, todo el mundo se orienta desde el principio y
y no le cuesta nada dedicarse a la mano solo, o a la rodilla solo, o al raquis solo. Y yo creo que en neurocirugía se llega como después a todo esto del multidisciplinar, de la formación, de los cursos, pero falta un poco en algunos sitios la base de que tengan una unidad de raquis de neurocirujanos dedicados exclusivamente al raquis todo el tiempo y que la formación entonces ya va a ser un poco más pareja y no va a haber como esta llegada de confluencia, que uno llega desde la neurocirugía al raquis y otros llegamos desde la trauma al raquis, y luego sí, hacemos lo mismo, confluimos lo mismo, pero venimos de distintos caminos, ¿no? Juan, ¿una última aportación? Juan, doctor Calatayud. Doctor Calatayud. Pues nada, muchísimas gracias y nos vamos a almorzar. Muchas gracias.